en Londres, tras los pasos de Blavatsky, es en el Hotel Claridge's, un hotel lujoso ubicado en una zona céntrica, donde se hospedó Elena durante el tiempo en que permaneció en esta ciudad, en 1851. El hotel había sido abierto en 1812 con el nombre de Miverts y para mediados del siglo XIX tenía el prestigio de ser el hotel más exclusivo de Londres. Sus amplias conexiones con la realeza de media Europa lo hicieron conocido nada menos que como una extensión del Palacio de Buckingham. Y en agosto de 1851, Elena arribaba junto a su hermana, Vera, y su personal de servicio a este exclusivo hotel. Ellas eran dos jovencitas de la nobleza, pertenecientes a una de las familias de primer rango de Rusia, una familia conocida en toda Europa. Eran educadas y talentosas, deseosas de descubrir el mundo más allá de sus fronteras nacionales. Mientras Elena caminaba por este lugar, sabía, muy dentro suyo, que este viaje le cambiaría su vida. Hola, estamos en el Hotel Claridge, que en la época de Madame Blavatsky, cuando ella estuvo aquí en 1851, no tenía este nombre, pero el edificio sigue siendo el mismo. Y bueno, es una de las diferentes anécdotas o episodios de la historia de la vida de Blavatsky, que depende de dónde lo leyamos, pues nos dirá que estaba con su hermana, o con su padre, o con una amiga de la nobleza. Y todos estos detalles, que al final son más secundarios de la vida de Blavatsky, los encontramos con diferentes versiones en diferentes lugares. En este caso es una anécdota secundaria, pero sí que hay muchos aspectos en la vida de Blavatsky que se la ha criticado o se ha intentado minusvalorar su trabajo, diciendo ciertas cosas sobre ella para hacerle perder prestigio. Y realmente todas estas cosas que ella decía a lo largo de su vida, o que decían sobre ella a lo largo de su vida, ella nunca les dio mucha importancia. De hecho, se reía de ello. Esta es una razón quizá por la que tampoco desaparecieron estas habladurías, pero por otro lado a ella también le servía como una cortina de humo, era una manera de tapar lo que realmente estaba siendo su trabajo, ¿no? Y la gente se distraía en que si había estado en tal lugar, si había un hombre o no había un hombre, si hacía uso de sus poderes de una manera u otra, y realmente el trabajo que ella venía a hacer lo podía hacer ocultándose detrás de esta cortina de habladurías y de chismorreos sobre ella. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces un aspecto que se ha hablado sobre ella es cómo conseguía el dinero, si gastaba mucho dinero. Madame Blavatsky realmente necesitaba de mucho dinero a lo largo de su vida porque se movía mucho, pero sobre todo porque el dinero que tenía ella lo gastaba si veía gente que lo necesitaba. Entonces quizá hubo momentos que su padre tenía las posibilidades y le enviaba dinero, quizá su marido, con el que se casó, de nombre Blavatsky, pero con el que solo convivió unos meses y se escapó, se marchó, igualmente se ve que le seguía, o durante un tiempo bastante largo le pasó dinero, con lo cual eso significa que seguramente tenían una relación amistosa a pesar de que ella decidiera irse. Y también en muchos momentos ella se las ingeniaba creando negocios, alguna vez incluso se cree que jugando a la ruleta en Egipto consiguió ganar dinero. De la manera que fuera, ella se la buscaba y rebuscaba para conseguir los fondos, pero no iba acumulando el dinero, ella el dinero que tenía lo gastaba. Y por ejemplo hay una anécdota de una vez que ella viajó en barco a Estados Unidos, compró billete de primera clase, no para ir en una gran comodidad, sino porque si no ibas en primera clase, ibas hacinado, con ratas, con condiciones higiénicas muy, muy malas, y entonces se presentó al barco con su billete de primera clase. Y vio una madre con dos niños que estaban llorando, y lo que les había pasado es que el marido, que estaba ya en Estados Unidos, les había enviado dinero para comprar los pasajes y les habían estafado, esos billetes no valían. Y llegaron, ellos venían de Alemania, esta familia, y al llegar al puerto para embarcar e ir hacia Estados Unidos, sus billetes no eran válidos, no podían viajar, no tenían más dinero ni para volver a Alemania,
Entonces Blavatsky fue a buscar a los oficiales del barco y les dijo que no podía ser, que tenían que darles billetes válidos y no hubo manera. Entonces lo que hizo Blavatsky es pedir que cambiaran su billete de primera clase para un billete para ella, para la madre y los dos chicos que no tenían pasaje. Entonces, claro, primero se pensaban que no lo decía seriamente, ¿no? Porque había mucha diferencia en viajar de una manera u otra, pero ella insistió y tuvieron que hacerle el cambio y viajó ese tiempo en muy malas condiciones, unas semanas para llegar a Estados Unidos con la compañía de esa madre y esos dos niños, con el dinero que ella disponía en ese momento, que era el que había utilizado para comprar el billete de barco. Entonces, todo lo que se habla de Madame Blavatsky, realmente a veces que si entraba en un país de una manera que no era legal o si hacía cosas que no eran legales, si realmente miramos sus actos, hay una gran rectitud en todos los actos de Madame Blavatsky y nunca se movió por la codicia ni la acumulación, sino por el tener los recursos necesarios para realizar el trabajo que tenía que realizar. Y si en algún momento le venían a decir cosas para menoscabar su reputación, ella se reía de ello y, como os decía, una de las razones por las que dicen que ella no lo contradecía, incluso se reía, es porque ya le convenía, porque eso lo que hacía era permitirle hacer su trabajo tranquilamente, en silencio, sin que le pudieran decir realmente cosas sobre sus trabajos más ocultos, ocultistas y realmente profundos, que para ella era el sentido real de su vida, sobre todo después de ese momento en que aquí en Londres, con 20 años, se encuentra a su protector, a su maestro Moria, y a partir de ese momento ella se da cuenta que todas estas capacidades, poderes que tenía no eran para su uso propio, sino que eran para un fin superior. Y bueno, aquí en este lugar es donde ella se hospedó, precisamente en esta situación en la que ella fue a Hyde Park, que está a unas cuadras, a 1 kilómetro más o menos de este hotel. Ella caminó hasta ahí y ahí es donde tuvo el encuentro físico con su maestro y pudo intercambiar una conversación con el maestro Moria. La opulencia de este hotel señorial, centro del lujo europeo, nos puede acercar a la idea de la forma de vida que tenía Elena, con una base económica y cultural que le permitió moverse por distintas partes del mundo, siendo mujer y a mediados del siglo XIX. Dejamos atrás el Hotel Claridge's y nos dirigimos a nuestra tercera visita en Londres, la Biblioteca Británica.